La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y nos da mucho gusto que el senador Héctor Flores nos reciba la llamada, porque sí es muy importante que platiquemos con él sobre esta situación que se está viviendo y esta iniciativa que envía el presidente Enrique Peña Nieto para revalidar los estudios de los Dreamers que en este momento están siendo deportados. Senador, muchas gracias por tomarnos la llamada, por estar con nosotros en Contextos y por darnos su punto de vista en relación a esta iniciativa y si es suficiente y por qué se tardó tanto, si estamos conociendo que desde 2015 hay una oleada de deportaciones de Dreamers que tal vez no fue atendida. ¿Qué tal, Marcela? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias a ustedes por la oportunidad de platicar. Mira, a ver, concretamente en el tema de la iniciativa, déjame darte mi punto de vista. La iniciativa llega como parte de una situación efectivamente coyuntural que se presenta a principio de año, derivado de que un grupo de senadores que integran esto que se conoce como la Operación Monarca se dieron a la tarea de identificar en Estados Unidos cuáles serían las principales demandas de los mexicanos que están radicando en aquel país y que se están viendo afectados o están enfrentando esta problemática de incertidumbre en relación con el gobierno de Estados Unidos. Se platicó posteriormente con el secretario de Educación. Hubo, si no recuerdo mal, 1 o 2 reuniones con el secretario de Educación en el Senado de la República y después con el secretario de Gobernación. Inmediatamente después de esto, el presidente, me parece que en una actitud muy receptiva, tradujo esta inquietud en una iniciativa preferente, que la iniciativa preferente para el auditorio, si me permite explicarlo, es en realidad un mecanismo que lo que hace es obligar al legislativo a procesar la iniciativa de inmediato. Es decir, él le da una preferencia en todos los sentidos y no hay manera de no dictaminarla, sea a favor o en contra, pues. Pero hay que procesarla de inmediato por encima de cualquier otro. Entonces, el presidente decidió que su iniciativa preferente fuera esta, de revalidar estudios. Y yo te diría que pues nosotros estamos evidentemente con toda la intención de colaborar en ello. A tu siguiente pregunta de por qué hasta este momento, pues mira, esa es una pregunta que yo no puedo responder. El presidente, el Ejecutivo Federal y los secretarios que le auxilian en su trabajo, pues me parece que este tema quizás ellos no lo habían considerado como prioritario. Lo importante es que hoy lo ponen sobre la mesa y lo importante es efectivamente que el gobierno federal y el legislativo pues estamos obligados a ofrecer una respuesta. Ajá, sí, y precisamente a raíz de estas deportaciones masivas y a raíz de el trato indigno, y lo voy a entrecomillar, del que hemos sido objeto por parte del presidente Donald Trump, es que las manifestaciones ayer tuvieron lugar. Senador, ¿qué les dicen a ustedes estas manifestaciones? Porque finalmente no nos apartamos del tema, estamos hablando de lo mismo. No, claro, mira, yo este fin de semana, de hecho, estuve fuera de México, en Chicago. Acompañé al gobernador de Durango, al gobernador Rosa Saiz Puro, en la gira que tuvo por aquellas ciudades de Illinois, tanto en Chicago, Aurora, Tomahawk, Oak Brook, en fin, varios de las comunidades donde hay un asentamiento importante de duranguenses. Y estuve, pues, evidentemente digo, por la trascendencia del movimiento, muy pendiente del resultado de estas marchas en la Ciudad de México. A ver, ¿qué nos dicen a nosotros como legisladores y a un servidor concretamente, que además tengo la responsabilidad de presidir esta Comisión de Frontera Norte en el Senado? Lo que nos dicen estas manifestaciones es que efectivamente hay una preocupación que se traduce ya en una exigencia por parte de la ciudadanía. Yo tomo la parte que nos corresponde a la autoridad del gobierno mexicano, que hay una exigencia de que se tenga una ruta clara, que se tenga un mapa de trabajo que se traduzca, que le dé tranquilidad a la ciudadanía de que sus autoridades, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, tenemos claro qué es lo que se debe de trabajar para proteger la defensa de los intereses de México en este momento. Y pienso que ese es el principal mensaje, Marcela.
Hay otros, obviamente, hay expresiones muy diversas, hay quienes se manifiestan en contra del presidente de la República en México, hay quienes se manifiestan en contra de los intereses creados, en contra de la corrupción, en fin. Pero centralmente lo que yo recojo es que la gente lo que exige en este momento, además de el repudio a estas políticas divisionistas y claramente sectarias del presidente de los Estados Unidos, además de eso, es una exigencia a sus autoridades de que tengan clara la ruta de trabajo. Ajá. Y hay claridad, más allá de la sorpresa que nos ha causado, porque creo que todos fuimos sorprendidos con esta actitud de Donald Trump para nuestro país. ¿Hay claridad qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer? Mira, yo hablo por la parte del legislativo y por la parte concretamente del Senado de la República. Sí, nosotros sí tenemos muy claro, en el grupo parlamentario del PAN, tenemos muy claro cuál es el camino en el que debemos seguir insistiendo que el gobierno mexicano, que el Estado mexicano, ya no nada más el gobierno federal, sino el Estado mexicano, se conduzca frente a una amenaza de esta naturaleza. ¿Cuál es este tema? Mira, yo de hace tiempo he venido insistiendo y afortunadamente se ha traducido ya un poco más en un acuerdo, que debemos de posicionarnos en 3 temas fundamentales, Marcela. No porque sean los únicos, sino como un esfuerzo de síntesis para poder explicar. Número 1, tenemos que adentrarnos en el fortalecimiento de las finanzas públicas. ¿Por qué, Marcela? Porque no es posible que México pretenda negociar con Estados Unidos o con cualquier otro país del mundo por una posición de debilidad interna. Y esto es algo que el gobierno federal, concretamente el presidente de la República, debe de tomar con mucha responsabilidad y con mucho cuidado. Es momento de tomar decisiones serias, drásticas, incluso profundas, que permitan al gobierno de la República fortalecer la economía y sobre todo en la parte financiera el papel de México, la posición de México desde el punto de vista monetario y financiero. ¿Cómo lo estamos proponiendo? Pues así de manera muy clara te lo sintetizo: una reducción importante del gasto público que toque a todos los poderes, que toque a todos los actores, digamos, que de alguna manera reciben dinero del presupuesto, que privilegie los programas sociales de salud, de seguridad, pero que verdaderamente llegue a un recorte que pase por todos, incluyendo obviamente el legislativo, un recorte que por lo menos abarque el 10% del presupuesto federal. Le estamos pidiendo al presidente de la República que también destine todo el excedente del presupuesto, del ingreso, al pago de la deuda. Le estamos pidiendo que utilice conjuntamente con Banco de México las reservas que mantiene esa institución para poder realizar un plan de pagos en relación con la deuda. ¿Por qué, Marcela? Para que lo entienda el auditorio, nada lastima más la credibilidad de México en términos de sus compromisos de pago como el aumento de la deuda. Nada genera más incertidumbre que no haya un plan de pago y de liquidación. Piense la gente en la economía personal, pues evidentemente si ellos debieran dinero, si una persona debe dinero y sus acreedores no ven un esfuerzo de pago y de disciplina, pues eso genera intranquilidad. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo, no lo digo yo, eso es un análisis que hemos hecho incluso con la gente de Banco de México, o sea, lo reconocen las personas de mayor conocimiento en el tema. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo. Número 2, Marcela, hay que hacer también ya muy claramente una ruta para mejorar la competitividad y el atractivo de México como un lugar para invertir, para hacer negocios. ¿Cómo? Mira, está pendiente, por ejemplo, el aterrizar la reforma reciente al artículo 123 constitucional que traslada los conflictos laborales de las juntas de coordinación al poder, de las juntas de conciliación, al poder judicial. ¿Por qué es importante esto, Marcela? Porque este es uno de los grandes pendientes. La reforma laboral es un tema que no se había tocado en 100 años prácticamente, desde 1917. Y para nadie es un secreto que el capítulo laboral mexicano es un capítulo
modelo que no necesariamente estaba, sobre todo en los últimos años, adaptado a la realidad internacional. Entonces, lo que tenemos que hacer es un esfuerzo por avanzar en ese tema con una claridad, y también hay que decirlo así, la claridad tiene que ser priorizar la protección de los derechos laborales, que México siga siendo un referente de protección de los derechos laborales, pero con una serie de mecanismos que le permitan ofrecer certidumbre a las inversiones extranjeras. Otro tema en este asunto fundamental, en mi opinión, es que comencemos ya a revisar cuáles son las condiciones de México para poder comenzar a negociar con otros países. Por ejemplo, el tema de la tenencia y de la certidumbre en la seguridad de la tierra. Eso es un asunto pendiente igualmente. Y el tercer punto, Marcela, que hemos identificado es la protección concreta de los derechos de México y de los mexicanos dentro y fuera de nuestras fronteras, en relación con amenazas o con crisis como la que se vive en Estados Unidos. Ejemplo de esto es precisamente la revalidación de los estudios de las personas que se ven repatriadas a México. Ejemplo de esto debe ser la ampliación de la cobertura de los servicios de salud a través del Seguro Popular o cualquier otra figura que se identifique. Ejemplo de esto tiene que ser también las acciones de los consulados muy concretas para poder ofrecer alternativas de protección a los inmigrantes en aquel país. Y también un último tema, perdón que lo mencione así, pero un último tema es qué vamos a hacer con la gente cuando regresa a México, es decir, cuáles son las oportunidades de empleo que se les va a dar. Exacto. Todo esto, Marcela, en este contexto que te decía, sí le aporta claridad al Senado de la República en la agenda que debe de marcar con el Ejecutivo. Sobre estos temas, Marcela, es sobre los que vamos a exigir con mucha puntualidad y con mucha fuerza al presidente de la República para que se conduzca de esta manera, porque sí pensamos que vivimos un momento de enorme preocupación y que más allá de temas de diferencias políticas o de otra índole, lo que tenemos que hacer es actuar con mucha responsabilidad. El Senado tiene que actuar con mucha responsabilidad y el presidente también. Bien. Pues, senador, le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada y que hayamos podido platicar con usted respecto a este tema. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes. El senador Héctor Flores Ábalos, senador por el Partido Acción Nacional, estuvo con nosotros en Contextos.